Pues vamos ya con el análisis de una de las que es, sin lugar a dudas, las noticias del día, y es esa decisión del Tribunal Constitucional con los 7 componentes de ese tribunal considerados de la mayoría, ahora mayoría progresista, es decir, de ideología afín al gobierno, que ha decidido anular la sentencia de los ERE en lo que compete a los altos cargos de la Junta de Andalucía durante la etapa socialista. Es decir, anula, por ejemplo, la sentencia condenatoria en el caso de Chaves, de los expresidentes Chaves y Griñán. Nos ayuda, y es un honor además poder saludarle hoy en el plató, Carlos Vidal, profesor, catedrático de Derecho Constitucional. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Hay precedentes de una decisión de este tipo del Tribunal Constitucional, que en principio es un tribunal de garantías, no es un tribunal de revisión de las decisiones de otros tribunales? No hay muchos precedentes. En los años 90 hubo alguna polémica en alguna sentencia en la que el tribunal se referían sobre todo a sentencias en tema de derechos fundamentales, de violaciones del derecho al honor o el derecho a la propia imagen, por agresiones o por, digamos, informaciones que aparecían en algunos medios y tal. Y ahí el tribunal a lo más que se atrevió fue a decir: oiga, ustedes, esta condena es desproporcionada, tienen ustedes que revisarla. En alguna ocasión anuló la última sentencia y digamos que al anular la última del Supremo revivía, por decirlo así, la del Tribunal Superior de Justicia o tal, y ahí hubo cierta polémica, pero eran casos mucho menos relevantes que este, porque en este caso el tribunal no es que diga que la condena es desproporcionada, sino que entra a analizar la argumentación, la fundamentación de la sentencia, y un tribunal constitucional no puede entrar a rectificar a un tribunal ordinario, ¿no? O sea, para que la gente lo entienda, el tribunal constitucional para lo que está es o bien para decir que una ley es conforme o no con la Constitución, o bien para decir que hay una actuación administrativa de los poderes públicos que lesiona derechos fundamentales. En este caso, dicen que hay una lesión del derecho a la presunción de inocencia y al principio de legalidad penal, pero lo dicen reinterpretando algo que el Supremo hace en su sentencia. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que no puede es analizar, digamos, la prueba, los hechos, y decir, ustedes lo han visto. Y además es un tema, fíjate que es un tema que abre la puerta a algo muy peligroso, porque lo que viene a decir es que todos aquellos actos del Gobierno de Andalucía previos a la aprobación de la Ley de Presupuestos, en los cuales, digamos, que el Gobierno cambia el sistema de presupuestación, entonces cambia la ley, y luego esa ley ha sido aprobada por el Parlamento, dice que esos actos no son actos administrativos, y que al no ser actos administrativos no pueden ser objeto de control por parte de los tribunales ordinarios, porque eso ya forma parte después de una ley, y esto es falso. Es decir, que una tramitación presupuestaria por parte de cualquier gobierno, central o autonómico, tiene que tener un sistema de control, ¿no? Y si esa tramitación, además, lo que está... Es peligrosísimo. Claro, porque es que... Por eso te digo, que es que lo que está abriendo es la puerta a que a partir de ahora muchos actos del gobierno que podían ser considerados administrativos se diga no, porque si estos actos van al Parlamento y el Parlamento los avala con una ley, ya no son controlables, ¿no? Solamente serían controlables si esa ley fuese inconstitucional. Y entonces el tribunal podría entrar a eso, ¿no? Entonces creo que no es solo la cuestión de esta decisión concreta, sino la puerta que se abre a que hay un... Sí, lo que puede venir después, claro, la falta de controles de nada menos que, por ejemplo, el rigor presupuestario. Claro, y entonces es un ámbito de impunidad que es peligroso, porque el gobierno está para ser controlado, no solo por el Parlamento, sino por los tribunales. Entonces creo que esto es una interpretación nueva que para mí abre un riesgo futuro bastante importante, ¿no? ¿Y se puede interpretar, después de esa decisión del Constitucional, como ya ha hecho uno de los expresidentes, que se ha visto beneficiado por ella, el expresidente Chávez, se puede interpretar que les dan la razón y que se demuestra que todo el caso de los ERE con las condenas de los tribunales, el Supremo y la Audiencia Provincial, eran un montaje? No, esa es otra lectura que me parece también muy peligrosa, porque primero, el primero que anuncia que se iba a producir esto es Pedro Sánchez en un mitin. ¿Es verdad? Con otra de las dirigentes. Homenajea a Magdalena Álvarez en un mitin en Málaga, si no recuerdo mal. ¿Y qué información tenía Pedro Sánchez para anticipar lo que iba a decir el Constitucional? Esto es un tema delicado. Y luego, no está diciendo el Constitucional que estos señores no tengan responsabilidad. El Constitucional lo que está haciendo es anular parte de esas sentencias. Y esto también es una lectura apresurada que se está haciendo, porque ahora esto vuelve a la Audiencia Provincial de Sevilla
que tendrá que volver a analizar los hechos con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sabiendo que algunos de los apartados que habían considerado delictivos no van a poder considerarlos porque el Constitucional dice que no, pero hay otros que sí. Entonces, lo que va a haber es probablemente una rebaja de las penas, ¿no?, de las condenas, pero no quiere decir que esto se quede sin más, como si no hubiera pasado nada. No, no, ahí hay un problemón, porque son 680 millones de euros o 700, sí, casi 700. Y de hecho, hoy mismo, que esto pasa un poco inadvertido, el Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso de amparo de un director general de la Comunidad Andaluza. Con lo cual, este señor se queda como estaba. Curioso, ¿no? O sea, ahora vamos a, digamos que el marrón, con perdón, se lo van a dejar a algunos directores generales a los cuales no se les están estimando los recursos de amparo. Pero los que están por arriba se quedan... Eso es especialmente incomprensible, porque en unos casos sí, en otros no. Entiendo que el argumento sería básicamente el mismo de las defensas de unos, es decir, de los altos dirigentes y de otros, de los directores generales. La sentencia de hoy, bueno, sentencia no, yo he leído la nota de prensa porque la sentencia todavía no se conoce, pero en la que rechazan el recurso de amparo, lo que dicen es que la defensa de este director general no alegó en su recurso el tema de la legalidad penal. Pero claro, esto es una hipocresía monumental, porque en las otras sentencias el Tribunal Constitucional también se mete en cosas que no le pide el escrito de defensa, es decir, reconstruye, por decirlo así, la argumentación de la defensa para poder librarles de una parte de la condena a Chaves, a Griñán, a Magdalena Álvarez, y con este otro dice que no. Que yo esto es un tema que a mí me llama, algunas veces, bueno, no sé, en tu caso no, pero algún periodista me ha preguntado, ¿hay alguna manera de resolver este conflicto entre el Constitucional y el Supremo? ¿Hay algún órgano que pueda servir de árbitro de esto? No lo hay, claro. Pero, ojo, yo creo que la única vía es que alguna persona, tanto de las partes en el proceso, como por ejemplo estas personas que se les cae todo a ellos y los demás quedan no de rositas, pero casi, vayan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos considerando que se les están violando sus derechos fundamentales. Claro. Porque a unos señores les trata de una manera y a mí se me trata de otra. En el mismo caso, con la misma instrucción y con la misma decisión. Las partes del proceso pueden también decir, oiga, la tutela judicial efectiva a mí no se me está garantizando porque del Tribunal Constitucional se ha metido en un terreno que no le corresponde y tal. Entonces, podría ser, aunque yo lo veo forzado, pero podría ser que a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos esto tuviera un cierto margen de revisión. Pero bueno, yo creo que esto es, bueno, iba a decir, lamentable en mi opinión, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional hasta este nivel no había llegado nunca. Y el problema, como te digo, es la puerta que abre. El precedente, claro, y el riesgo de que se bajen todavía más los controles. Quería preguntarte, profesor, nos explicabas, el Constitucional lo que hace es borrar parcialmente las condenas, pero ahora tiene que volver a decidir la Audiencia Provincial, el primer tribunal que les condenó. ¿Qué margen tiene ahora la Audiencia Provincial de Sevilla, teniendo en cuenta que la condena de partida era de 9 años de inhabilitación en un caso, 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación en el otro? Las condenas se van a rebajar mucho. Porque de hecho, en algunos casos, que había dos condenas, algunas por prevaricación y otras por malversación. En algunos casos, por ejemplo en el de hoy, en el caso de Chaves, si no recuerdo mal, la malversación ya la descarta el Tribunal Constitucional, con lo cual solo podría ser la prevaricación. Y en el caso de Griñán no, pero lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es se ha respetado el principio de legalidad penal en estas modificaciones presupuestarias. Esto es son términos muy técnicos, claro, pero yo creo que es fácil más o menos de entender. O sea, lo que viene a decir el Tribunal es cuando las modificaciones se han planteado antes de que la ley vaya al Parlamento, la modificación presupuestaria quiere decir que hay una partida presupuestaria de 10 millones de euros destinada a cursos de formación y yo la cambio para que sea destinada a cursos de reinserción laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo esto lo hago antes de que la ley se apruebe, lo que viene a decir el Tribunal es que eso no se puede controlar, ¿no? Eso es lo que me hace peligroso. Pero si lo hago después de aprobar la ley, que también puede haber modificaciones presupuestarias posteriores, eso sí se puede considerar delictivo. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de Griñán en concreto, y en de Chaves también, hay algunas de estas modificaciones que se hicieron antes de que la ley se aprobase y que el Tribunal dice usted no puede considerarlas como posibles delitos porque no son actos administrativos, y sin embargo las posteriores sí. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Que si antes había 8 o 7 o 10
actuaciones administrativas que los tribunales ordinarios habían considerado delitos, ahora de esas 8 o 10 solamente va a poder considerar 3 o 4. Con lo cual, claro, las condenas se van a rebajar sustancialmente. Muchísimo. O sea, el margen de maniobra que tienen es porque no se puede reabrir el proceso, simplemente tienes que volver a analizarlo y con la plantilla, digamos, que te da el Tribunal Constitucional, tienes que decir, pues ahora las penas, las condenas van a ser estas, ¿no? Y una cosa más, profesor. ¿Hay motivo, crees que hay motivo para poner en cuestión, para preguntarse por la debida apariencia de imparcialidad del Tribunal Constitucional? Lo digo porque... Por las recusaciones. Por las recusaciones, efectivamente. Hay que explicar que 7 de los componentes del actual Tribunal Constitucional son, digamos, de ideología progresista, es decir, de ideología afín al gobierno. Y de esos 7... 5 o bien tenían vinculaciones con algunos de los condenados o habían participado en diligencias previas. ¿Qué tipo de vinculaciones? Pues una magistrada del Tribunal Constitucional, por ejemplo, había sido premiada por uno de los condenados con una medalla de la Junta. En 22 Otra había sido ponente en varias sentencias. Hay un exministro del gobierno de Sánchez. Y su voto, lejos de apartarse para que no estuviera contaminado, su voto ha sido definitivo para esta decisión del Constitucional. Por tanto, te repito la pregunta. ¿Crees que hay motivo para poner en cuestión la imprescindible apariencia de imparcialidad del Tribunal de Garantías? Yo creo que en este caso había motivos suficientes como para que se hubiesen apartado, incluso, se hubiesen abstenido, ¿no? De hecho, también Conde Pumpido, el presidente del tribunal, siendo magistrado del Supremo, cuando les llegó al Supremo, se abstuvo porque él era fiscal general del Estado. Y el mismo escrito en el cual él argumenta y fundamenta su abstención en el Supremo servía para esto. El argumento que por lo visto dice, según algunos medios han sacado, que bueno, pasan muchos años, tal, bueno, pero si tú has... El caso es el mismo. Claro, el caso es el mismo, ¿no? Entonces yo creo que él tendría que haberse abstenido. Aquí el problema ha sido que los escritos de recusación se han presentado de modo extemporáneo. Y ahí también, claro, el principio de legalidad y el de seguridad jurídica que tenemos en un Estado de Derecho, a veces las garantías perjudican a lo mejor a las partes que han estado despistadas, porque claro, el PP lo presentó esta semana, pero hay unos plazos. Tú tienes que poder presentar las recusaciones en cuanto sabes quiénes son los magistrados y magistradas que van a decidir sobre el caso, ¿no? Tienes un plazo engordado de 10 días. Se dice inmediatamente, pero hay un auto del tribunal que lo fija en 10 días. Claro, hacerlo ahora era totalmente extemporáneo y de hecho esta decisión se toma por unanimidad. O sea, se han rechazado las recusaciones con una ponencia de un magistrado que había sido propuesto por el PP en su día, porque es que esto era evidente. Entonces, yo creo que ahí lo que tenía que haber habido es... había causas de abstención claras, al menos en mi opinión, en 2 personas. Una era Conde Pumpido y otra era Inmaculada Montalbán. No tanto María Luisa Balaguer, porque María Luisa Balaguer había estado en el Consejo Consultivo de Andalucía, pero bueno, había hecho unos informes que eran consultivos. Yo hoy no lo veo. Sí veo que en Conde Pumpido, que era fiscal general del Estado cuando el proceso empieza, y Montalbán, que fue ponente en 22 sentencias sobre el mismo caso ERE, hombre, ellos dos estaban, digamos, obligados, en mi opinión, a abstenerse. Ni siquiera tenían que haberse presentado recusaciones, ¿no? Pero, por desgracia, lo que tú has dicho, no solamente hay que ser imparcial, sino parecerlo. Y en este caso, la apariencia no es la que deberíamos haber visto en estos magistrados, ¿no? Pues querido Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, profesor, un placer, un lujo siempre. Vamos a hablar del caso Begoña Gómez, no sé si sobre el particular, mejor lo dejamos, ¿no? Y vamos con el siguiente invitado, porque hay novedades, y además novedades importantes. Gracias, lo dicho, profesor, por estar con nosotros.